Ok, bueno, entonces con respecto a las buenas prácticas. Las buenas prácticas están divididas en tres secciones. Como recuerdan, habíamos visto o habíamos hablado y ustedes conocen, hay una capa de objetos, que son esos elementos que van a interactuar con las aplicaciones y van a publicar acciones de las aplicaciones. Luego está la capa de procesos, o sea, vamos a tener un capítulo, una sección de buenas prácticas de objeto, un capítulo o sección de buenas prácticas de procesos, y después, a más alto nivel, un capítulo o una sección de buenas prácticas de la solución en general, como a nivel de arquitectura, no tan específico como de objetos o procesos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera, que es la capa de objetos. Bueno, vamos a ver varias cosas acá en la pantalla, pero siempre va a haber, o la mayoría de las veces va a haber un pequeño pedacito de, bueno, en este caso de un objeto, y va a haber diferentes elementos. Para algunos de ustedes estos elementos les van a parecer muy familiares, para otros no les van a parecer muy familiares. Lo que yo voy a hacer es explicar a alto nivel el concepto, pero dado el tiempo que tenemos y el nivel de detalle que podemos ofrecer aquí, por un tema de tiempo nada más, no vamos a explicar muy en detalle. Pero lo que sí les pido es que si conceptualmente lo que digo no se entiende, por favor háganmelo saber y bueno, lo repetimos, lo explicamos de otra manera. O si alguno, cuando estamos explicando algunas de las buenas prácticas, tiene alguna experiencia que quiera compartir, sí, bueno, me pasó que hice esto y después lo encaramos de esta manera y se mejoró, ¿no? También, al igual que en las otras sesiones, siéntanse libres de aportar y lo que quieran en cualquier momento. Una de las características muy importantes y es una de las funcionalidades disponibles en Blue Prism es la funcionalidad de la espera activa. La espera activa significa que, como todos sabemos, cuando estamos ejecutando una aplicación, hay muchísimos factores que pueden afectar la velocidad de respuesta de la aplicación. Desde el lanzar la aplicación, comenzar la aplicación, ejecutarla, ¿no? Uno, bueno, hace doble clic o ejecuta un comando que empieza una aplicación, muchas veces va a levantar prácticamente instantáneamente, pero otras veces va a ocurrir que, bueno, no sé, justamente hay otro proceso ejecutando, no sé, el antivirus, el ancho de banda de la red, lo que fuera, 1000 factores posibles y demora un ratito más en levantar. Y así también cuando interactuamos con las aplicaciones, ¿no? A veces tocamos un botoncito, pum, al toque, enseguidita vemos el efecto de haber presionado, cliqueado en ese botón. O a veces demora un poco, y eso pasa mucho también en las aplicaciones web. Dependemos del ancho de banda, dependemos de cuán ocupado esté el servidor. Nuevamente, muchas variables pueden afectar. Entonces, una forma de encarar eso, una forma de atacar ese problema es, bueno, hago una acción, sea clic o levantar una acción, y luego espero. ¿Y cuánto espero? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto espero? Bueno, espero, no sé, 3 segundos es suficiente. Fantástico. Si en menos de 3 segundos ocurrió lo que sea que estoy esperando que ocurre, estamos bien, ¿no? Porque estoy esperando 3 segundos. Pero ¿qué pasa si un día el ancho de banda está, no sé, hay menos ancho de banda, lo que fuera, y demora 3.5 segundos, o cualquier número mayor de 3 segundos? Bueno, lo que va a pasar es que va a fallar, porque si yo hice clic en un botón, espero tener una pantalla en la cual luego, por ejemplo, voy a leer algo, pero la pantalla todavía no apareció y trato de leer, me va a decir, elemento no encontrado, estás tratando de leer de algo que no está en la pantalla, o estás tratando de hacer clic en un botón que no está, o lo que fuera. Y para el otro lado, ¿qué pasa si el proceso reacciona prácticamente instantáneamente y al medio segundo ya está en la pantalla, ¿no? Y yo puse 3 segundos de espera. O sea, para el lado que lo veamos, a no ser que demore muy cerquita de los 3 segundos, estamos siendo, por un lado, ineficientes, porque si apareció enseguida estoy esperando hasta los 3 segundos, y digo 3 por decir cualquier número fijo que pongan, o si demora más mi proceso está fallando. Eso definitivamente no es un programa robusto. Para ello utilizamos lo que se llama la espera inteligente, que es esa action que está allí en la pantalla. La espera inteligente lo que hace es demorar esperando. Inteligentemente significa que es una espera activa, busca algo que tú le indicas, que es un elemento dentro de la aplicación, por un determinado periodo de tiempo. Pero el determinado periodo de tiempo es lo máximo que va a esperar, no es lo que forzosamente va a esperar. En el ejemplo que mencionábamos recién, yo puedo poner, voy a esperar, por ejemplo, por 3 segundos, por una label o un botón dentro de la pantalla. Si pasaron 3 segundos y no apareció, ahí voy a dar timeout y puedo tomar una acción. Como por ejemplo lanzar una excepción y decir, el botón que estaba esperando no apareció luego de 3 segundos, por lo tanto asumo que esa pantalla no va a aparecer. Hubo un problema en el sistema. Capaz que 3 segundos es muy poco, capaz que puedo poner 10 segundos. Si en 10 segundos no apareció, estoy seguro que tengo un problema con la aplicación en ese momento y levanto una alerta para que el que está
controlando los procesos, diga, ok, aquí este proceso tuvo un problema porque me está diciendo que estaba esperando cierto botón o cierta label o cierta pantalla, cierto menú y no apareció. Pero ¿qué pasa si yo pongo 10 segundos y aparece al segundo, a un segundo? Automáticamente va a continuar. Por eso se llama espera activa o espera inteligente. Es decir, tú lo que le dices es, ¿hasta cuánto tiempo voy a esperar? Pero si lo encuentro antes, automáticamente en ese momento que lo encuentra, el flujo continúa. Entonces lo que hago es, espero lo mínimo necesario y pongo un buen tiempo como que para asegurarme que si se cumple ese tiempo es porque realmente hay un problema a atender. Esa es una de las ventajas y características que tiene Object Studio y es una funcionalidad disponible que ayuda mucho a la robustez de las aplicaciones, por un lado, ¿no? Porque esperamos, y por otro lado a la eficiencia de las aplicaciones, porque apenas aparezca lo que necesito, automáticamente sigue. O sea que espero lo mínimo necesario. Bueno, el de la izquierda dice evitar usar esperas arbitrarias, es lo que decíamos ahora. No es voy a forzar un segundo y después veo qué pasa. Espero por algo y cuando lo encuentro sigo y si no lo encuentro después de determinado tiempo, ahí doy una excepción. Básicamente es lo mismo. La siguiente es un poquito más técnica acá, pero dice no invocar acciones publicadas desde el interior de un objeto. Como mencionamos, en los objetos lo que vamos a hacer es publicar acciones. La acción de tocar un botón, seleccionar un menú, cerrar una pantalla. Acciones atómicas. Atómicas significa algo puntual, chico, no es una cosa que tenga muchos pasos. Entonces, si nosotros publicamos múltiples acciones en un objeto y dentro de una acción llamamos a otra acción publicada, estamos haciendo que esa acción, la que está llamando a la otra, sea demasiado compleja, ya no sea tan atómica, porque está haciendo algo y luego llamando a otra acción. Entonces, en ese caso es mejor, o es la buena práctica, dejar esa acción que termine ahí donde llamarías a la otra y entonces pasarle la responsabilidad al proceso, que llame a la primera acción, ya sea tocar un botón, y que llame a la segunda acción, que ya sea, por ejemplo, no sé, ingresar un valor en un campo. Entonces le das la responsabilidad, esa es la palabra, ¿no?, al proceso y dejas el objeto lo más atómico posible, lo cual es más reusable, porque capaz que en otra parte del proceso precisas tocar ese botón, pero no entrar ese valor. Capaz que precisas entrar otro valor. A modo genérico, y eso creo que no está aquí en una de las buenas prácticas, cuando uno define los objetos, hay en general 3 tipos de acciones que utiliza en un objeto. Un conjunto de acciones que se llaman, normalmente las llamamos como basic actions o acciones básicas, que son el de levantar la aplicación, para ejecutar, hacer el launch de la aplicación, hacer el login si tiene usuario y contraseña, y después cerrar la aplicación. Y en el caso, dependiendo del tipo de aplicaciones, puede ser hacer attach, adjuntar a la aplicación, porque lo que tiene que ocurrir es que el trabajador digital tiene que estar conectado con la aplicación para poder interactuar con la misma, ¿verdad? Para poder tocar ese botón, para poder leer de esa label, para poder escribir, para poder hacer clic en el menú. Entonces, dependiendo de la tecnología, muchas veces lo que tenemos que hacer, a veces pasa, por ejemplo, si se pierde el foco de la aplicación, si tenemos múltiples aplicaciones en la pantalla, ¿verdad? Y yo tengo el foco, por ejemplo, en el navegador de Internet y en el otro lado está una aplicación de Windows. Y toco una tecla en el teclado, la tecla esa va a ir a la aplicación en la cual yo tengo el foco. Entonces también puede ser poner el foco en la aplicación, hacer el attach a esa aplicación, una acción básica. Entonces tenemos un conjunto de acciones básicas como empezar la aplicación, terminar la aplicación, adjuntar, hacer el login si tiene para hacer login, y después tenemos otras acciones que son generalmente o de input o de output. Es decir, o hago algo que le estoy haciendo un input a la aplicación, como hacer un clic en un botón, o seleccionar un menú, o escribir, que también es un input en un campo, o de output, que básicamente es leer de diferentes partes de la pantalla. La otra parte importante es cómo defino cuántos objetos voy a tener cuando estoy trabajando con una aplicación. Bueno, una mala práctica es tener un objeto por aplicación. Por lo tanto, la pregunta que se hace, bueno, entonces, ¿cómo decido, cómo partir el conjunto de objetos o cuántos objetos necesito para una aplicación? Bueno, no hay una regla fija, pero en general la regla es una por pantalla. Y bueno, también la palabra pantalla es un poco genérica. Hay pantallas que pueden ser muy ocupadas, que tengan mucha cosa, inclusive dentro de la misma pantalla potencialmente podríamos definir múltiples objetos para interactuar con la misma. Pero en general, por ejemplo, una pantalla web, vamos a tener una pantalla en la cual vamos a identificar los diferentes elementos, como vimos ayer en el Application Model, y lo vamos a volver a ver hoy cuando veamos la parte de la demo. Y si cambia la pantalla, yo quiero cambiar de objeto. ¿Por qué? Por varios
por varios temas, pero uno muy importante es la eficiencia. Yo no quiero cargar en memoria, y ahí ya estoy hablando de recursos del el runtime resource, el recurso de ejecución, no quiero cargar en memoria algo que me sirva para todas las posibles pantallas cuando voy a estar usando tal vez para este proceso solo 2 pantallas. Un ejemplo que les quiero comentar de un cliente muy importante nuestro, antes de implementar las buenas prácticas, tenía un objeto que tenía más de 500 acciones y era el objeto SAP. Entonces, SAP o SAP tiene una enorme cantidad de pantallas, bueno, dependiendo de la implementación, impresionante. Entonces, al principio, el primer programador dijo, que tengo un proceso con SAP, bueno, genero un objeto que me haga el login, que haga los clics, que tenga que hacer las entradas, las salidas. Siguiente proceso, también usa SAP, bueno, reutilizo el mismo objeto, le agrego más acciones, y el siguiente objeto, y así sucesivamente. Y diferentes programadores fueron entrando, se fueron implementando muchísimos procesos, y esto nos llevó 2 días, por supuesto, pero a lo largo de algunos meses tenían el super objeto SAP que tenía más de 500 acciones. Pero lo que empezó a acontecer era no solamente que era un objeto gigante, sino que se empezaron a duplicar acciones. Porque imagínense, perdón que toqué el micrófono. Imagínense, yo soy el programador, mi asignación es automatizar un proceso que utiliza SAP. Yo ya sé que hay un objeto SAP, entonces lo tomo y digo, 500 acciones. Justo estoy en la pantalla, no sé, en la pantalla 43 de SAP y lo que quiero hacer es leer de ciertos campos, escribir en ciertos campos y tocar un botón. Bueno, me fijo en la lista de 500 a ver si encuentro algo que se parezca a pantalla 43. O sea, ¿cuántas veces puede uno efectivamente ir por 500 ítems e identificar? Primero el tiempo que te lleva. Llega un punto y dice, ok, ya sé, no está, creo en mi nueva acción. Y lo que pasó es que empezaron a tener serios problemas de eficiencia, no solo de memoria, sino de tiempos de ejecución, porque para cada clic tenía que levantar un objeto a memoria monstruoso. Un objeto que no tenía sentido. Entonces se hizo un proyecto de serialización de eso, vamos a decir así, de reingeniería de los objetos, porque ese era el más obvio, pero en general la buena práctica de la separación de objetos no se había utilizado. Entonces lo que dijeron, bueno, vamos a hacer un análisis, vamos a mirar estos objetos, este objeto, vamos a poner las acciones en Excel, vamos a empezar a analizar qué es lo que hace, y encontraron que más o menos 10% de las acciones estaban repetidas. O sea, 10% de esas, imagínense, 50 acciones estaban al menos 2 veces, y alguna más. Entonces, lo que decidieron fue decidir una nomenclatura, que esa es otra de las buenas prácticas que vamos a ver a continuación, y decir, bueno, voy a poner un prefijo, que es el nombre de la aplicación, luego un guioncito, bueno, dependiendo de cómo lo hayan identificado, generalmente es un guión, y después el nombre de la pantalla. Algo que sea, bueno, y también definir cuál es la nomenclatura para nombrar la pantalla. Si la pantalla tiene un número, ok, esa es la más fácil, la pantalla número 43, pero a veces la pantalla tiene un título, a veces la pantalla tiene un código, así lo que fuera la definición. Entonces, si yo voy nuevamente a crear un objeto ahora, perdón, un proceso ahora, y utiliza SAP, en vez de abrir el objeto SAP y tratar de encontrar una acción, lo que voy a hacer es mirar la lista de objetos, voy a encontrar un objeto que sea para la pantalla que yo estoy utilizando, y lo más probable es que ya tenga las acciones de entrada para entrar los campos de esa pantalla, las acciones de salida para leer los campos de esa pantalla y más o menos es todo lo que podemos hacer con una pantalla normalmente. O entramos algo, o leemos algo o escribimos algo. Eso es lo que podemos hacer. Cuando decimos escribir, no solamente significa escribir texto, sino hacer los clics en los menús o en los botones. Esa es la interacción que generalmente ocurre a nivel atómico contra una aplicación. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, por supuesto que de 500 acciones en un objeto terminaron siendo algo así, no recuerdo el número, pero algo así como 25, 30 o 40 tal vez, objetos por pantalla. Y ahí aumentó enormemente 2 cosas. La reutilización, porque era mucho más fácil encontrar una lista de objetos por pantalla que tratar de entender con una nomenclatura lo que cada uno se le hubiera ocurrido. Y 2, aumentó la eficiencia. Cuando ejecutaban, ahora los procesos andaban muchísimo más rápido. Y lo otro que ocurrió es que permitía el paralelismo dentro de los desarrolladores. Nuevamente estamos hablando de un COE donde había múltiples desarrolladores. O sea, si alguien estaba trabajando en el objeto de SAP cuando había uno solo, el otro no lo podía hacer. Es más, si lo tratan de abrir, les va a decir, está bloqueado, alguien está trabajando, como cuando uno abre un documento y otro trata de abrirlo, ¿verdad? De esta manera, a no ser que estuviéramos trabajando en exactamente la misma pantalla, no habría un problema. Era, bueno, yo estoy trabajando en la pantalla 14, tú estás trabajando en la pantalla 28, no hay problema. Cada uno trabaja en lo suyo, hace save, commit de ese objeto y todos somos felices y lo manejamos a nivel de proceso. Bueno, todo esto surge por el hecho de no llamar una acción que
que está publicada dentro de otra acción publicada, porque ahí lo que estamos rompiendo es esa atomicidad de los procesos. La siguiente tiene que ver, y acá también me sirve esto para introducir o para mencionar una característica muy importante del diseño, que es cuál es el objetivo de cada una de esas dos capas. Ya lo mencionamos, pero el objetivo de la capa de objeto es sola y puramente interactuar con la aplicación. Toda la lógica de negocio debería de estar a nivel de proceso. Entonces, esta buena práctica dice no tomar decisiones comerciales en el objeto, comerciales o de negocio, ¿no? Las decisiones de proceso. En este caso, no sé si se llega a ver, pero lo que dice es, la primera parte dice get account details, o sea que es un read, está leyendo información de la pantalla, y luego dice high risk code. Pregunta, ¿este es un código de alto riesgo? Probablemente uno de los valores que leyó. Y después, basado en eso, si la respuesta es sí, va a dar una excepción. Si la respuesta es no, va a hacer algo. En este caso, va a escribir algo en la pantalla. Claramente eso, conceptualmente, es algo que se hace a nivel de proceso, porque se está tomando una decisión de negocio. Desde el punto de vista de la aplicación, la interpretación del valor de un código de riesgo no tiene absolutamente nada que ver. Es algo de lógica, no es algo de aplicación. Lo que habría que hacer en este caso sería tener una acción que lea, como dice ahí, los account details, los detalles de la cuenta. En el proceso tomar la decisión, definir, bueno, qué es high risk code, qué es low risk code, y basado en eso, potencialmente damos una excepción a nivel de proceso o llamamos a otra acción, y ahí hay una acción de escritura en este caso que dice set limit, que hay que poner a escribir algo, se ve en un campo que se llama límite. Entonces, eso también es importante porque ahí estamos también hablando de la reutilización. Potencialmente, si yo solamente tengo la acción que sea leer los detalles de la cuenta, esa acción la puedo usar muchas veces, ¿no? En otros procesos. Acá en este caso está siendo solo usada para leer y basado en si es alto riesgo o no, hacer algo o dar una excepción. Eso es puramente lógica de negocio que se mantiene a nivel de proceso. La siguiente buena práctica tiene que ver, como dice, brinde el tipo y los detalles adecuados para todas las excepciones. Cuando uno lanza una excepción, tiene dos campos, el exception type, o sea, el tipo de excepción, y el detalle de excepción, las exception details. Generalmente lo que uno quiere hacer es no tener muchísimos tipos de excepciones, porque si tenemos muchos tipos de excepciones de un punto de vista de clasificación, se vuelve un poquito engorroso, un poquito complicado, complejo, porque ¿qué significa? ¿Quién definió los tipos de excepciones? Y que los detalles tienen que estar en el exception detail, para eso están los detalles de excepción. Normalmente, nuevamente, no es una regla estricta que no se puede romper, pero generalmente hablando, los objetos van a lanzar excepciones de sistema, system exceptions, ¿verdad? Excepciones que quiere decir hay un problema con la aplicación. O no levantó, o se quedó congelada, o estoy tratando de escribir en el campo y está gris, no sé, lo que fuera que no me permite interactuar con la aplicación. Eso es por definición, un system exception. Ahora, los business exception tienen que ver con la lógica del negocio. La aplicación anda bárbaro, me deja leer, me deja escribir, pero como en el ejemplo de la pantalla anterior, por ejemplo, hay un código de riesgo que me está diciendo, no, esto es alto riesgo, no sé, no le apruebo el préstamo, o lo que fuera, o necesita un siguiente nivel de aprobación. Eso es una business exception, una excepción de negocio. Y luego, en los detalles, ahí sí nos desplayamos y ponemos toda la información que podamos, porque cuando el que procese esa excepción vaya a tomar una acción al respecto, cuanto más información tenga, mejor va a ser para que pueda tomar una acción al respecto. Entonces, por ejemplo, si dice System Exception, la aplicación no funciona. Bueno, un poquito más de información sería más útil. No levantó la aplicación, está no responsive, no encuentro un campo, buscaba por un botón y no encuentro el botón. Entonces ahí sí, en los detalles sí, no sé, botón OK, not found, o algo así, ¿no? O sea, algo que que me dé una idea. Y lo de negocio es lo mismo. Si me dice, bueno, excepción de negocio, pero no me dice más nada, me dice, bueno, código de riesgo mayor a, no sé, a 30, no sé, escalar a la gerencia o algo así, o siguiente nivel de aprobación. Me va a mí a servir para decir, ok, hay una excepción de negocio, sé lo que ocurrió, y si me dice inclusive el nombre de alguien o un número, bueno, no número de cuenta porque no queremos poner información confidencial en los detalles de una excepción, pero algo que me indique qué es lo que está ocurriendo me va a ayudar a mí a poder tomar una acción efectiva y rápida sin tener que hacer toda una investigación de por qué puede haber fallado. La siguiente buena práctica tiene que ver con documentación también, pero tiene que ver con la documentación de los parámetros. Las acciones pueden tener parámetros de entrada y parámetros de salida.
Los campos requeridos para definir un parámetro de entrada y también de salida es el nombre del parámetro y el tipo, ¿no? Es numérico, string, lo que fuera. Pero también hay un campo de descripción que es completamente opcional. Lo que tiene Blue Prism tanto dentro del Object Studio y el Process Studio es una generación automática de documentación. Como lo tienen los que saben .NET, como lo tiene Java, toma todos los campos de comentarios o de documentación y genera una página web con toda la descripción de ese objeto, en este caso porque estamos viendo objetos, o con toda la descripción del proceso. Entonces, lo vamos a ver ahora después en el ejemplo, pero si no ponen una descripción, obviamente ese campo va a aparecer vacío, va a aparecer campo de entrada, tipo y nada. Si uno le pone la descripción, lo que ayuda justamente es esa reutilización. Cuando yo estoy investigando, este proceso utiliza este objeto, utiliza esta aplicación, tengo estos objetos de esta aplicación, y analizo la documentación y digo, mira, perfecto, está justo lo que necesito, no tengo que hacer más nada. O tengo que, en vez de tener que preguntarle al que lo programó qué pasó, qué quisiste hacer acá, o entrar al objeto y tratar de entender la lógica, eso es ineficiente. Así que una buena práctica es completar esos campos. La siguiente es el uso de bloques. El uso de bloques, que es, bueno, en ese caso, estos aquí así, tienen dos funcionalidades. La funcionalidad principal es para manejo de excepciones, para acotar el manejo de excepciones. Cuando tiene un manejo de excepciones dentro de un bloque, es como que limita a dónde esa excepción puede ser capturada. Pero también tiene una segunda utilización, si se quiere, que es la de visualmente poner diferentes elementos en conjunto. No tiene un impacto funcional. No es que el objeto, en este caso, no es que el objeto se va a comportar distinto, poner o no poner bloques así para agrupar. Se va a comportar exactamente igual desde el punto de vista funcional. Pero desde el punto de vista del usuario, el que está escribiendo, visualmente quedan, voy a ver si uso el puntero acá. Visualmente quedan juntos ciertos elementos. En particular, en el template que vamos a hablar después, tenemos un bloque para los parámetros de entrada, para los parámetros de salida, tenemos un bloque para las variables globales. Entonces uno mira esa página del objeto y ya automáticamente puede, visualmente muy rápido, ver cómo se puede agrupar ciertos elementos. Otra de las buenas prácticas que dice ahí es que no haya datos fijos en los elementos de datos. Por ejemplo, bueno, el ejemplo ahí es una dirección web, ¿no? Si tenemos un objeto que trabaja con una página web, y esa página web en este caso, no sé si lo llegan a leer, pero la primera parte justamente es un website de un banco. Y potencialmente la página puede cambiar, o inclusive si trabajamos con un website de la intranet, ¿no? Tenemos la versión de test, está en el servidor de test, la versión de producción está en el servidor de producción. Si nosotros ponemos fijo la dirección, lo que perdemos allí es flexibilidad. Entonces lo que queremos es poner una variable de ambiente con la página web, con la dirección, con la URL, y entonces el objeto cada vez que ejecuta, va a leer el valor de esa variable. Entonces nos queda completamente flexible. Cambió el sitio, no pasa nada, cambio el valor de la variable, no tengo que andar abriendo el objeto, salvando el objeto, versión 2, y después diseminando toda la versión 2 por todos mis ambientes. Simplemente es cambiar el valor de la variable y listo. El tercero que dice a la derecha es almacenar los elementos de datos globales en la página de inicialización. Los elementos de datos pueden ser locales a la página en la cual se está ejecutando o globales, todas las páginas del objeto. La buena práctica es poner los globales siempre en la primera página. Nuevamente, no va a cambiar desde el punto de vista funcional, pero la idea es que, ok, si tengo una variable global, si voy a la primera página, va a estar allí. No tengo que andar recorriendo todas las páginas que potencialmente yo pueda tener en un objeto para ver si ya tengo una variable global definida con ese nombre, por ejemplo. Si no, lo que ocurre es, yo pongo la variable global y cuando salvo esa variable me dice, no, ya existe una variable global con ese valor. Si siempre lo ponemos en la primera página, no tenemos problema. El modelador de la aplicación, o el Application Modeler. Es otra de las cosas que en ese ejemplo que les comentaba del superobjeto de SAP, lo que ocurría es que el Application Modeler era gigantesco. Era básicamente la scroll bar era chiquitita porque cada elemento de cada una de esas páginas que ese objeto interactuaba estaba modelado. Entonces ya ahí también había un tema de alta dificultad para identificar cuáles eran esos elementos. Dentro de esa idea de tener uno solo por página, el Application Modeler, el modelador de la aplicación, va a ser relativamente chico, corto, razonable y que visualmente podemos ver. Y podemos hacer una estructura. Por ejemplo, si una página tiene una sección, podemos poner esa sección, como dice ahí, por ejemplo, en la sección login,
y luego los elementos que se encuentran dentro de la sección login, en este caso username, password y el botón de login. Y como pueden ver allí hay un prefijo, que esto no es que no tiene nuevamente una funcionalidad, es como una buena práctica, el prefijo es el tipo de elemento. En este caso input, bueno, es un text box donde se escribe el usuario, el input, la contraseña y el otro es el botón de login. Entonces, si bien no cambia nada el hecho del nombre, cuando uno visualmente lo ve ya sabe que es un botón. Entonces voy a poder utilizarlo en una acción para hacer clic. O si veo que es un input, voy a poder utilizarlo en una acción para poder escribir en ese campo. Si es un botón no voy a poder escribir, por ejemplo. Como pueden ver ahí, se cumple la convención de nomenclatura local. Cuando hablábamos de ese rol de que determina los estándares, uno de los estándares básicos que se determinan es la nomenclatura para la definición de los elementos. Como dice allí en este ejemplo, por ejemplo, normalmente se pone el tipo de elemento, guión y el nombre del elemento. Inclusive he visto que llegan al punto de mostrar el tipo con que se espió, si es, no sé, A o Win32 o lo que fuera, dependiendo del tipo de aplicación, y luego el tipo, por ejemplo, botón o input, etcétera, y luego un nombre. Se puede hacer de esa manera para identificar con qué tipo fue identificado ese elemento, porque el tipo de identificación del elemento te da diferentes potenciales acciones con cada uno de, bueno, valga la redundancia, de los elementos, ¿verdad? Bueno, y la disposición lógica lo que dice es eso, ¿no? Si la pantalla tiene una sección arriba, no sé, y una sección abajo, bueno, ponerlo lógicamente distribuido de esa manera y generar esa jerarquía. Porque vieron que acá cuando dice login, eso no es un elemento, es solamente para estructurar los elementos que vienen debajo. Y ahí pueden poner inclusive múltiples niveles para hacerlo legible. Lo que estamos buscando acá es legibilidad, no hay una diferencia de funcionalidad. Nada, la otra buena práctica es no dejar, como dice allí, no dejar datos del cliente, o bueno, datos sensibles de cualquier tipo, en el Application Modeler. Cuando uno está identificando elementos, por ejemplo, si identificamos un text box donde hay texto, cuando se lee, se identifica y se llenan todas las características a la derecha, ¿no? Todas las características del Application Modeler que definen ese elemento, si tiene texto, uno de esos elementos, en este caso value, va a ser llenado con el valor que tenga en ese momento. Entonces, si tenemos un valor, estamos identificando text boxes y tiene un valor, la recomendación es borrar ese valor, porque primero que nada no queremos guardar información sensible y segundo, no queremos identificar un elemento por el valor que tiene adentro, queremos identificarlo por las características que lo identifican en la pantalla. Así yo puedo hacerlo genérico y leerlo, no importa qué valor tenga. Es probable que lo que quiera hacer es leer ese valor en ese momento, así que no lo voy a saber de antemano. Y lo otro, la siguiente es que no hay datos específicos del entorno. Similar a lo que hablamos de la URL anteriormente, ¿no? De la URL. Si tenemos, por ejemplo, una carpeta, ¿no? Que estamos guardando algo, entrada de datos o salida de datos en una carpeta, o estamos poniendo, no sé, un reporte, o como dice allí, es el acceso a una URL, la queremos poner en una variable, para que hacerlo genéricamente, suficientemente genérico para que cuando lo movemos de un ambiente a otro no deje de funcionar. A mí me pasa muchas veces que cuando me mandan el ejercicio de consolidación para corregir, si ustedes siguen los pasos de instalación, que son muy sencillos, pero dice poner el documento en C, no recuerdo ahora todo el path, pero es algo así como C, Blue Prism Training, ejercicio de consolidación. Y ahí tiene que ir el archivo. Entonces, a veces me mandan una solución y cuando la ejecuto me dicen no encuentro el archivo. Entonces abro el objeto o el proceso, me fijo dónde la va a buscar y la va a buscar a C, Document and Settings, el nombre de la persona, documentos, Blue Prism. Entiendo, en su computadora eso funciona porque tiene esa carpeta, que es los documentos locales de su propio usuario, pero lo queremos hacer suficientemente genérico para que en cualquier computadora funcione, no tener que modificar, por supuesto, el proceso solamente porque lo estoy cambiando de ambiente. Si queremos ser suficientemente flexibles, lo ponemos en una variable y en esa variable, cuando lo ponemos en el nuevo sistema, en el nuevo ambiente, ponemos el valor de donde sea que va a tomar el archivo de entrada y somos todos felices. Simplemente lo va a leer de ahí. Idéntico para la salida. Si, por ejemplo, guardamos un archivo de reporte al final o los resultados en un Excel, el lugar no tiene que ser fijo, sino que tiene que ser una variable o el contenido de una variable para que sea flexible. Ok, este está bueno, que es el modo de exposición de los objetos. ¿Alguien aquí sabe los modos de exposición? Foreground, background and exclusive, lo que significa. ¿Había un programador certificado? O no me acuerdo mal, ¿no? ¿Alguien sabe esto, no? Voy a tomar un café y ya les digo.
Voy a tratar de explicarlo sin entreverarlos. Pero es importante porque ayuda a la reutilización de objetos, o a la, no la reutilización, sino a la utilización de objetos en simultáneo. Cuando un objeto ejecuta, que está interactuando con una aplicación, hay tres potenciales modos de ejecución, o exposición, como está allí. Modos de ejecución, run modes. Estos modos de ejecución lo que hacen es habilita o no habilita a ejecutar otro objeto en esa misma máquina al mismo tiempo. Esto no tiene nada que ver con licencias, ni mucho menos. Esto tiene que ver con modos de ejecución. Es permito o no ejecutar en este recurso de ejecución otro objeto a la misma vez. Yo le puedo indicar cuando estoy creando el objeto si va a poder ejecutar en paralelo con otro o no. Por razones de, por ejemplo, si yo lo pongo como exclusive, lo que quiere decir es que cuando ese objeto esté ejecutando, se esté ejecutando una acción de ese objeto, no hay otro objeto que pueda ejecutar. Yo soy, como quien dice, dueño de esa sección completo. Si hay otro objeto que quiere ejecutar, va a tener que esperar. O sea, no es que no vaya a ejecutar, simplemente va a tener que esperar que termine y después es como que, ok, ya terminé, ahora tu turno, utiliza el recurso, no sé, lo que sea, la carpeta, la aplicación, etc. Eso es el modo más obvio de explicar, o más fácil de explicar, que es el exclusivo. Es ejecución exclusiva. La siguiente es, voy a explicar ahora la primera de todas, que es foreground. El modelo foreground lo que hace es, imagínense, foreground es como adelante de todo, ¿no? Lo que hace es, si yo ejecuto en modo foreground, por supuesto que no lo puedo ejecutar en paralelo con un exclusive. El exclusive ejecuta solo exclusive, o sea, ya ese está terminado. El foreground puede ejecutar uno solo a la vez, con otro foreground. O sea, no puede haber dos foreground ejecutando en paralelo, porque vos lo que le estás diciendo es, yo ejecuto adelante. Pero el foreground puede ejecutar con muchos en el background, que es el tercer modo. ¿Okay? Foreground, background. Entonces, potencialmente yo puedo tener muchos en el background, porque normalmente son los que no están interactuando con la Graphical User Interface, la interfaz de usuario, pero a lo sumo puedo tener un foreground. Es decir, yo puedo tener uno adelante, todo ok, no muchos, y muchos atrás. Esos son los tres modos de ejecución. Si es exclusive, todas las sesiones para mí y no hay ni un foreground ni un background, nada que pueda ejecutar. Foreground puede ejecutar uno solo con potenciales muchos backgrounds. Y backgrounds pueden ejecutar muchos en paralelo, no hay problema. Le estás diciendo que no se chocan entre ellos. ¿Okay? Entonces, cuando uno define el objeto, si quiere hacer mejor reutilización de ese recurso de ejecución, puede conscientemente elegir, dependiendo de cómo funciona ese objeto, de qué acciones tiene, puede elegir foreground o background. Por defecto queda exclusive. ¿Okay? Por defecto queda exclusive, quiere decir, es lo más seguro, ¿no? Es, bueno, yo soy dueño de la sesión, yo soy el único ejecutando, básicamente serializo la ejecución de acciones de los objetos, que normalmente es bueno, pero bueno, potencialmente estoy afectando la utilización de ese recurso de una manera un poquito más eficiente. Es todo. ¿Quedó claro? Que hay tres tipos de ejecución, tal vez no todos los detalles, pero conceptualmente algo que puede ejecutar solo, algo que puede ejecutar muchos en paralelo en background y potencialmente con un solo foreground. Es el que usa básicamente la interfaz de usuario. Los otros pueden ser, no sé, procesos que ejecutan, no sé, un bat file que está generando un reporte en el background, que no está usando la interfaz de usuario, por ejemplo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? ¿Está bien? Lo más seguro es dejarlo en exclusive y ya está. No se ahorran los dolores de cabeza. Pero si se quieren poner un poquito inteligentes en cuanto al uso, pueden probar con nosotros. Ok, con eso terminamos la capa de objeto. Sí, tenemos una pregunta. Te acerco un micrófono. A ver si funciona. Ahí. Dale. Pregunta, ¿cuál es más eficiente, mandarlo en background o en foreground? Desde el punto de vista de eficiencia en la ejecución es idéntico. La única diferencia es que no puedes ejecutar otros objetos en paralelo. Es decir, si tú dices, si yo mido el tiempo de ejecución de de cualquiera de los tres, es idéntico. Lo único que no puedes ejecutar otro en paralelo. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia de la ejecución del proceso es igual. Desde el punto de vista de la eficiencia de uso del recurso, ahí es cuando, si empezás a usar paralelismo, podés mejorar la eficiencia de uso del recurso. El tema es que tenés que asegurarte de que las acciones que vas a ejecutar en paralelo no se choquen, no se sobrelapen. Por ejemplo, si esta acción utiliza la aplicación A, Internet Explorer, y la otra también utiliza Internet Explorer, bueno, definitivamente no es una buena idea ponerlas como background. Normalmente background se pone, por ejemplo, la ejecución de procesos BATS,
¿no? Procesos batch. Que vos le digas, yo ejecuto este proceso batch, y ejecuto este otro proceso batch, y ejecuto este otro, no importa, no se van a tocar, no están usando la pantalla, o sea que son ejecuciones en distintos hilos de ejecución, que cada uno corre por su lado y somos todos felices. Eso no es necesario serializarlo, porque potencialmente ahí estás haciendo, la ejecución de cada uno es igual, pero el total te queda más largo en tiempo. ¿Okay? ¿Responde eso la pregunta? Okay. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta o comentario, consulta de esto? ¿Sí? ¿Allí? ¿Alguien en la vuelta para el micrófono? Pasamos acá. Ya camino un poco que viene. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú comentabas que se podían correr en paralelo siempre y cuando uno fuera, pues que corre background y el otro puede estar en front. Hasta un foreground y todos los background que quieras. Sí. Eso para los objetos. Entonces, ¿cómo uno llamaría desde el proceso para que se ejecutaran al tiempo? Muy buena, muy buena. Excelente. El proceso no tiene tipos de round modes, modos de ejecución. El proceso hereda, bueno, en realidad es raro porque el objeto está abajo, ¿no? Pero el proceso toma el modo de ejecución más estricto de los objetos que utiliza. Entonces, si el proceso ejecuta un exclusive y un background, el objeto va a ser exclusive. No lo seteas en el proceso. ¿Eso responde a tu pregunta o no? Tu cara dice que no. ¿Cuál era? El proceso no tiene modo de ejecución, pero es el del objeto que utiliza. Sí, yo entiendo que, pues, bueno, sí, el proceso no, pero me refiero a que si nosotros tenemos el objeto background y otro objeto que es front, sí. Teóricamente se podrían ejecutar paralelamente. Sí. ¿Cómo hago paralelamente si desde el proceso es un proceso que viene lineal? Ok, ahora te entendí tu pregunta. Bueno, ahora sí entendí tu pregunta. Hay dos maneras, bueno, múltiples, pero las dos más normales son el propio proceso puede ejecutar múltiples threads en paralelo, tirar un thread con un objeto y otro thread y otro thread. Ese es un objeto que tenemos de manejo de procesos que puedes, piénsalo de esta manera, tiro algo y lo dejo ejecutando y libero el control. No espero a que me devuelva el control como una acción, es un objeto que se usa para manejo de procesos y lo puedes hacer múltiples veces. Y la otra manera es utilizando, por ejemplo, invocación de web services, que tampoco espera. Vos podés decirle, espero por el resultado o no. Invoco el web services, y ahora invoco el otro, y ahora invoco el otro, y empezás a tirar threads en paralelo. Le podés decir si esperás o no. Esas son dos maneras, por ejemplo. ¿Okay? Y no sé qué hice acá y me quedé con eso en la mano. Bueno, seguimos. ¿Alguna otra pregunta o pasamos a capa de proceso? ¿No? Es muy interesante esa pregunta porque ¿cómo hacemos el uso? ¿No? Y es importante entender eso, que si el objeto tiene un tipo de modo de ejecución, el proceso va a tener el modo de ejecución más estricto de los objetos que utilice. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Una pregunta? A ver si te llevo este otro micrófono. Así dejo uno de cada lado de la habitación. Fer, ¿te animás a pedirle a una de las chicas si puede venir a ayudarnos con el micrófono? Así hacemos más eficiente este proceso también. Gracias.